Hey, ¿estás aburrido y quieres ver una película pero muy interesante? Pues ha llegado al video indicado. Aquí te recomendamos que veas la película Todos los hombres del presidente, dirigida por Alan J. y con el guión de William Goldman. Todos los hombres del presidente, del señor Alan J. Powell, que se atrevió a contar una historia de unos intrépidos reporteros, tan solo unos años después que todo esto pasara. Para ello se centró en los libros de los mismos protagonistas, los cuales del señor Bob Woodward y el señor Caleb Brenton, del Washington Post, que escribieron sobre Affair Watergate, la labor de investigación de los periodistas, que se saldó con la dimisión del presidente de los Estados Unidos, nos indica que destapó no solo la implicación de la Casa Blanca en un caso de espionaje en el comité electoral de los demócratas, sino que expuso en evidencia los intentos desesperados del señor Nixon por entorpecer una investigación judicial en todos los hombres del presidente. Un excelente estudio sobre la ética y la vida del periodista, en desenmascarar y buscar la verdad. Nos indica que todo es una conspiración implicada para el señor Bernstein y el señor Goldberg en ocultar todas sus fuentes. Nos indica que también los empleados y ese empleado de la Casa Blanca y del Partido Republicano les llevó a recurrir a métodos cuestionables para el común de la gente y mentir para preservar la fuente y sonsacar información de personas de niveles más vulnerables. La producción de la película, debido a su duración, se hizo un recorte espectacular en simultánea de las secuencias y solucionó relatando solo con imagen de teletipo en los últimos momentos de la historia de la película. Nos indica que también es un poco sobria, austera. Nos indica que el guión del señor Goldman es un clásico de la escritura cinematográfica. Huye de las frases lapidarias para apoyar el valor moral de su protagonista y en su comportamiento durante todo el metraje, aunque no rehuye de los hechos de reflexionar sobre la piedra angular de la democracia, sino sobre todos los rasgos que caracterizan un periodismo serio y de calidad. ¿Has oído hablar de Washington Post? Pues aquí te lo contamos todo. The Washington Post es el mayor y más antiguo periódico de Washington. Es considerado uno de los mejores diarios estadounidenses, el quinto periódico más grande en el país por circulación, junto al News Times y al Stream, a diferencia del Times y del Journal. Se ve a sí mismo como un periódico estrictamente regional y no imprime una edición nacional para distribución más allá de la costa este de Estados Unidos. El mismo fue fundado en 1877 por Stilson Hutch. En sus inicios circulaban con 10.000 ejemplares y era un total de 4 páginas en sus periódicos. ¿Cómo obtuvo éxito? Su éxito se dio a raíz de las políticas que tenía el periódico, además de su contenido interesante, agresivo y con tendencias liberales. Es decir, sus publicaciones eran parciales, sea cual sea la noticia, para así no generar controversia con sus lectores. En 1880 se convirtió en el primer periódico de la publicación diaria en Washington. El Post es generalmente visto como un diario con tendencias liberales y es citado con frecuencia por sus líderes conservadores. Popularmente se lo conoce como The Post y es distinguido por emitir informaciones sobre los acontecimientos de la Casa Blanca, asuntos del gobierno de Estados Unidos o del Congreso. A principios de los años 70 descubrió el caso Watergate, en donde llevó a abandonar el cargo del presidente de ese entonces, que es Richard Nixon. Se lo acusaba de ser de izquierda. Sin embargo, hoy en día se considera parcialmente un enfoque de derecha. Pero lo que sí es cierto es que aún se mantiene firme. The Post ha sido acreedor de numerosos premios y reconocimientos, además de formar parte de Washington Post Company. Finalmente, el 5 de agosto del 2013, el diario dio a conocer su venta al fundador de Amazon, Jeff Bezos, por $250 millones, lo que culmina una etapa en manos de Graham,
quien dominó el periódico por 5 generaciones. Escándalo Watergate. Fue un escándalo político en 1972 a 1975 que rodeó la revelación de actividades ilegales por parte de la administración republicana del presidente Richard Nixon. Durante la campaña electoral de 1972 comenzó con el arresto en junio de 1972 de 5 hombres que habían penetrado para espiar al Comité Nacional Demócrata en el Hotel Watergate en Washington. Las grabaciones de las conversaciones que tuvieron lugar en la oficina del presidente desde principios de 1971 se convirtieron en una de las claves principales del escándalo. La existencia de cintas magnetofónicas incriminatorias del presidente y su negativa a ponerlas a disposición de la justicia llevaron a un duro enfrentamiento entre el ejecutivo y el judicial. La opinión pública forzó finalmente la entrega de esas cintas, pero una fue alterada y 2 desaparecieron. Crecientes evidencias sobre la culpabilidad de Nixon y de altos funcionarios llevaron a que se iniciara los procedimientos del impeachment, juicio al presidente. En agosto de 1974, Nixon tuvo que entregar transcripciones de 3 cintas magnetofónicas que claramente le implicaban en el encubrimiento del escándalo. A partir de entonces, durante 2 años, fueron surgiendo cada vez más elementos que comprometían la actuación de Nixon. Aunque al principio se defendió negando tener conocimiento del hecho, finalmente admitió las acusaciones. La evidencia hizo que Nixon perdiera sus últimos apoyos en el Congreso del 24 de julio de 1974. La Corte Suprema acusó al presidente de obstruir las investigaciones judiciales, del abuso de poder y de ultraje al Congreso, y de haber utilizado a la CIA y el FBI con fines políticos. Nixon renunció el 8 de agosto a su cargo presidencial al verificar que había perdido la base política necesaria para gobernar. Su vicepresidente, Gerald Ford, accedió a la presidencia e inmediatamente otorgó un perdón incondicional a Nixon el 8 de septiembre de 1974. En el edificio Watergate, las luces se encienden. 4 ladrones son detenidos en el acto. Aquella noche, unas revelaciones provocadas sacaron al presidente de los Estados Unidos de su despacho. Los periodistas Bob y Carl la mantuvieron a pesar de las dudas. Los desmentidos y desalientos provocarán el llamado caso Watergate, quien provocó la dimisión del presidente en ese entonces, presidente Richard Nixon de los Estados Unidos. Esta película nos enseña a nosotros como los futuros comunicadores sociales de que si nosotros queremos hacer una entrevista o tal vez una investigación en el ámbito del periodismo investigativo, hay que tener esa gallardía, esa valentía de afrontar todo pese a las adversidades, sobre las cosas que puedan pasar a lo largo del tiempo. Hemos visto que estos 2 periodistas, como es Bob y Carl, han tenido esa valentía de enfrentarse con este método de investigación sobre un presidente de los Estados Unidos en 1974. Cabe mencionar que también como comunicadores sociales nos ayuda demasiado a nosotros para ver así unos ejemplares en el periodismo y en la carrera de comunicación. Una película que nos deja varias enseñanzas a lo largo de este tiempo. Somos el grupo número 2 del curso C1 del primer nivel de la carrera de comunicación en línea de la Universidad Estatal de Milagro.